Bienvenidos a un nuevo episodio El Poder y la Realidad. Hoy vamos a hablar de algo que está en todas partes pero que pocos ven, el imperialismo en la era postmoderna. Y no se trata de ejércitos conquistando tierras, sino de algoritmos, deuda y cultura. También estoy acompañado con grandes compañeros que van a hablar más a fondo sobre este tema, que es Paul y Pablo. Paul, te doy la palabra. Claro, gracias por la presentación y un saludo a mis compañeros. Bueno, si hoy no se impone solo el poder solo con armas, sino también con ideas y con los datos, ¿cómo pasamos de ser imperios coloniales a un mundo donde las redes sociales pueden derrocar gobiernos? Sí, exacto. Vamos a analizar cómo el modernismo ha cambiado la forma que opera el imperialismo. Y les advertimos, después de este episodio van a ver la realidad con otros ojos. Bueno, básicamente, gracias por la introducción, por la presentación y encantado de estar un día más en este podcast, Poder y Realidad. Bueno, básicamente es importante partir desde la base y entender qué es el postmodernismo y cómo esto influencia en la sociedad en general, a todos por igual, o más bien dicho, o mejor dicho, cómo esto beneficia a los países imperialistas. Empecemos por la base. Para ti, Paul, ¿qué es el postmodernismo y por qué es importante para entender el poder hoy en día? Claro, para entender el poder hoy en día, tenemos que irnos desde la antigua Grecia. ¿Cómo surge el postmodernismo? Surge como un movimiento filosófico que surge en los años del siglo XX, como una reacción a la modernidad, como decía Jean Francis. Dice que vivimos en una era donde ya no creemos solo los grandes relatos, sino esas historias que explicaban la realidad, como el progreso, la razón o la revolución. Exacto. Esto tiene también un impacto en la política. Antes la gente seguía ideologías claras como el comunismo, liberalismo, nacionalismo. Hoy todo es más ambiguo. La verdad es relativa, la política es un espectáculo y la desinformación es parte del juego. Exacto, es importante también cómo juega esto de la desinformación, de las fake news, como las conocemos, que básicamente las noticias están muy manipuladas por los países imperialistas y básicamente la información que nos llega no tiene por qué ser 100% verídica, sino que la información que nos llega es la información que a ellos les conviene que nos llegue. Por ejemplo, el posmodernismo nos deja en un mundo donde no hay verdades absolutas y todo es cuestionable. Claro, por eso todo tiene una consecuencia. Si no hay una gran verdad, ¿quién controla las pequeñas verdades? Ahí entran los nuevos imperios, como tú recalcaste. Los países imperialistas son los que controlan todas esas noticias en la cual solo nos dejan saber lo que ellos quieren que sepamos. Exacto, a eso es a lo que me refiero, que básicamente los países imperialistas controlan todo esto. Básicamente nosotros no podemos ser dueños de la verdad, ya que los dueños de la verdad son ellos, nos guste o no. Pero bueno, ahora hablemos de cómo ha cambiado el imperialismo. Antes eran ejércitos y colonias, pero para ti, David, ¿cómo es el imperialismo hoy en día? Verás, respondiendo a tu pregunta, hoy el poder imperialista ya no necesita ocupar territorios, sino que controla a los países con la deuda, con la tecnología y con la cultura. Claro, exacto. Poniendo un ejemplo de esto sobre el Fondo Monetario, que es el FMI, da préstamos a los países con crisis, a los países que tienen mucha menor economía, pero con condiciones que obligan a privatizar los recursos y reducir los derechos sociales. Eso no es solo una invasión militar, pero sí es una forma de dominación. Bueno, qué bueno que pusiste este ejemplo del Fondo Monetario Internacional, Paul, porque básicamente es lo que vivimos, nuestra realidad como ecuatorianos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos encadenados a una deuda externa de miles y miles de millones de dólares que básicamente para nosotros es imposible de pagar. Y ahí es donde entra esto de las condiciones, que tenemos una deuda. ¿Y por qué nos siguen prestando? Porque nosotros somos un país que tiene petróleo y básicamente las condiciones que nos ponen son ligadas al petróleo. Y que básicamente nosotros debemos petróleo, aparte tenemos la deuda externa y básicamente el beneficio se lo llevan los países imperialistas y nosotros seguimos sumidos en la crisis. Por eso la cultura también juega un papel fundamental en esto, ¿verdad, David? Sí, claro, verás. El cine, la música, las redes sociales crean modelos de vida que fuercen el poder en ciertos países, porque el mundo aspira a un sueño americano. Y si no es el sueño americano, es un sueño africano, o si no el latinoamericano. Eso influenciado por las ideas que nos impone el postmodernismo. ¿Por qué Hollywood y las plataformas de streaming han impuesto una narrativa global?
Es que claro, también no hay que olvidar que la tecnología también juega un papel crucial, como las aplicaciones, que muchos la conocen, como es Google, Facebook, Amazon, Apple. Estas empresas tienen más que poder que muchos gobiernos, controlan la información de muchas personas y los datos personales, y hasta elecciones de algunos países. Exacto. Qué bueno que tocan este tema de la tecnología, porque básicamente es la pieza clave en el posmodernismo. ¿Por qué? Porque todas estas plataformas básicamente tienen acceso a la información de todo el mundo. Nos han generado un consumismo muchas veces demasiado innecesario, porque tú piensas que necesitas algo que ni siquiera es indispensable, que tranquilamente podrías vivir sin eso, pero básicamente todo esto de las redes sociales y todo esto básicamente nos genera una necesidad de consumismo. Por eso también podemos decir que el nuevo imperialismo es invisible. Sí, verás, porque en lugar de usar soldados, ¿no? Usan bancos, influencia y algoritmos. Esto genera que los países imperialistas influencien a las personas, ya sea como influencers, para que puedan tener una nueva realidad de lo que estamos hablando. Claro. También hay países que buscan alternativas como China con su propio sistema financiero o el uso de criptomonedas para evitar el control del dólar. Pero la resistencia no solo es el nivel de los gobiernos, también depende de nosotros cómo lo cuidamos. Es que claro, por ejemplo, este tema de las criptomonedas es un tema demasiado complicado. ¿Por qué? Porque básicamente esto de las criptomonedas es algo que se creó para evadir las leyes de la moneda física, por así decirlo. Porque, por ejemplo, tenemos el dólar, que anteriormente se basaba en el oro. Pero estas criptomonedas, ¿en qué se basan? Es importante también llegar a entender esto. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque todo esto suena enorme, como que el ciudadano común no tiene mucho poder. Es cierto que estas estructuras son enormes, pero hay pequeñas acciones que se suman. Cuestionar la información que consumimos, diversificar nuestras fuentes de noticias, apoyar las plataformas independientes, entender cómo funcionan los algoritmos que nos bombardean con el contenido, con información falsa y otras en sí. Claro, verás, también es clave fortalecer la soberanía tecnológica, depender menos de empresas extranjeras y desarrollar tecnologías propias. Puede ser una forma de resistencia. Por ejemplo, algunos países están creando sus propios sistemas de redes sociales y medios de pago. Pero esto es muy debatible. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como se pinta aquí. Porque si fuera tan fácil, quizás Ecuador ya sería un país industrializado hace rato. Pero no, porque ciertas condiciones, ciertas trabas de países imperialistas o de primer mundo son las que impiden esto. Y básicamente nosotros vivimos endeudados y tenemos que lidiar con eso, y aparte seguir produciendo para estos países. Claro, hay que requerir también un poco de conciencia y acción. No podemos seguir viendo la geopolítica como algo lejano, porque esto también nos afecta todos los días, desde que vemos Netflix hasta los precios del supermercado, ya que sigue subiendo los precios cada vez y nos vuelve más consumistas, no solo también en los alimentos, también en las aplicaciones que se suman cada vez más. Exacto, y este básicamente es el objetivo de nuestro podcast: generar conciencia y que la gente entienda que estamos sumidos en un consumismo que básicamente es triste. Es triste y es demasiado el poder que tienen los grandes países imperialistas, las grandes plataformas, que básicamente son las que están controlando el mundo, lamentablemente. Y como hoy desmontamos la idea de que el imperialismo es solo algo del pasado, pero quizás no es así. En realidad sigue vivo, pero ha cambiado de forma. Ya no son soldados, son bancos, redes sociales y cultura globalizada. Incluso influencer, como decía mi compañero David. Es que claro, lo más inquietante es que el nuevo poder es difícil de ver, como tú lo recalcaste, de manera invisible, porque no solo impone con la fuerza, sino con la persuasión. Nos hace pensar que elegimos libremente cuando en realidad nuestras opciones ya están moldeadas. Claro, verán compañeros, esto no quiere decir que estemos condenados. La clave está en informarnos, cuestionar y buscar alternativas. No se trata de rechazar todo, sino de ser más conscientes de cómo funciona el poder de hoy en día. Exacto.
Y básicamente esto de la libertad también es un tema demasiado complicado, porque nosotros pensamos que somos libres, pero básicamente estamos encadenados a este sistema capitalista, imperialista, y quizás no somos dueños ni de nuestras verdades, ni de lo que podemos elegir. Claro, es que también por eso también hay que resaltar que la educación también tiene una influencia muy grande, las ciencias sociales, que promueven también un enfoque más crítico y contextualizado del conocimiento, destacando también la subjetividad y la interpretación de la realidad. Esto también nos puede dar influido también en la filosofía, en las demás ciencias, desafiando también conceptos tradicionales de la verdad, dando también una contra a los países imperialistas para poder criticar lo demás. Bueno, pero igual aquí entra lo que te digo, de que básicamente es luchar contra países imperialistas, lo cual no es tarea fácil porque principalmente dependemos de ellos. Entonces es importante tomar en cuenta esto antes de tomar cualquier acción de conciencia. Bueno, con esto hemos llegado al fin de nuestro podcast Poder y Realidad. Espero que con este podcast hayan podido entender que el postmodernismo es un movimiento intelectual y cultural que surgió en la mitad del siglo XX, como decía mi compañero Paul, como una crítica a las ideas del modernismo y la ilustración. Concluyendo un poco, también tenemos que criticar a la razón y a la objetividad. El posmodernismo cuestiona la idea de una verdad absoluta y universal, argumentando que el conocimiento está influenciado por contextos culturales, históricos y lingüísticos. También tenemos su rechazo de los metarrelatos. Como Jean-François decía, la condición posmoderna sostiene que los grandes relatos ideológicos, como el marxismo o el liberalismo, han perdido legitimidad y son reemplazados por narrativas fragmentadas y subjetivas. También el relativismo y pluralidad, que se enfatiza la diversidad de perspectivas y la imposibilidad de establecer un único punto de vista válido, promoviendo el multiculturalismo y la inclusión de voces marginadas. Muchas gracias por sintonizarnos.